Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Hagan como la Biblia instruye. Al examinar las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia, podemos encontrar que la sorprendente obra de la salvación tenía lugar cada vez que el pueblo de Dios seguía las instrucciones de la Biblia. Debemos tener ese mismo tipo de fe. Existe una gran diferencia en el resultado entre obedecer y desobedecer los mandamientos de Dios. Hoy, estudiemos sobre este asunto y el nombre nuevo de Dios Padre, quien vino a la tierra en la última época, la época del Espíritu Santo. Veamos 2 de Reyes capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. El general del ejército del rey de Siria es lo que llamaríamos un ministro de defensa o un general de alto rango hoy en día. Aunque era un soldado tan valiente, sufría de lepra. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Naamán, el general, fue a ver a Eliseo. Hizo un largo viaje hacia Israel, con la esperanza de curar su lepra. A pesar de su posición de alto nivel, como general de un ejército, Eliseo ni siquiera salió a verlo, sino que simplemente envió un mensajero con instrucciones para él. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio. Naamán pensaba: ¿a través de qué clase de ceremonia seré curado? No obstante, se enojó mucho cuando Eliseo no salió a recibirlo, sino que envió un mensajero. Continuemos leyendo. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él expresó su pensamiento: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son más limpios que el río Jordán? ¿No será mejor que me limpie en esas aguas limpias? Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Naamán estaba a punto de regresar a su país, sin hacerlo instruido por el profeta. En ese momento, sus siervos lo persuadieron: Si el profeta te mandara alguna gran cosa para ser curado, ¿no la harías? ¿Por qué no solo sigues la instrucción del profeta, ya que es muy simple? Teniendo en cuenta su consejo, Naamán se zambulló 7 veces en el Jordán. Entonces su lepra fue curada, y su carne se volvió limpia como la de un niño.
Eso está escrito en 2 de Reyes, capítulo 5. En el pasado, cada vez que el pueblo seguía lo que Dios o los profetas indicaban, podían obtener este tipo de resultado lleno de gracia a través de lo que ocurrió en el pasado. Dios nos muestra qué clase de fe debemos tener en esta época. Si Naamán no hubiera seguido lo que Dios indicó y hubiera regresado a su país para zambullirse en los ríos de Abana o Farfar, 7 o incluso 70 veces, siguiendo sus propios pensamientos, ¿su lepra habría podido curarse? No fue la palabra de Dios, entregada mediante la boca del profeta, lo que lo curó. Si el río Jordán en sí hubiera sido efectivo para curar la lepra, no solo Naamán, sino todos los leprosos de Israel habrían sido curados tras zambullirse en el río Jordán. Por esa razón, no debemos añadir nuestros pensamientos ni quitar nada de las palabras de la Biblia, como está escrito en Apocalipsis, capítulo 22. Leamos el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Este libro no se refiere a la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Debemos ser cuidadosos acerca de añadir las opiniones de la gente a la Biblia, y tampoco debemos sustraer de las palabras de Dios. Esta es la voluntad de Dios en Apocalipsis 22, 18. Veamos el versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, quitar significa remover. Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, Dios quitará el privilegio de entrar en el eterno reino de los cielos. ¿No significa todo esto que debemos hacer como la Biblia instruye? A veces las personas dicen, la Iglesia de Dios entona el cántico nuevo. Es más, no oran en el nombre de Jehová ni Jesús, sino en el nombre nuevo, An San Hong. Todo es realmente extraño. ¿No sería un problema mayor si ninguna de estas enseñanzas se pudiera encontrar en la Biblia? Por otro lado, si estas enseñanzas se hallan en la Biblia, ¿no estarían en graves problemas todas las iglesias que no la siguen? Vayamos a Eclesiastés capítulo 3 y verifiquemos cada una de estas palabras. Capítulo 3, versículo 1. Todo tiene. ¿Qué hay para todo? Su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios estableció un tiempo para todo. Es lo mismo para nuestra vida. Todos los seres vivientes, sean perros, efímeras u hombres, tienen su respectiva duración de vida. ¿Puede una persona vivir más con solo pensar, ¿me gustaría vivir 300 años? Dios estableció un límite de tiempo para todo. Del mismo modo, hay un tiempo y una estación para el cumplimiento de nuestra redención. Para la salvación de la humanidad, Dios dividió el tiempo desde Adán hasta el fin del mundo en 3 épocas distintas. La primera es la época del Padre. Dios estableció una época cuando Dios Padre guió la obra de salvación. Y siguió la época del Hijo, cuando el pueblo seguía a Jesucristo como el Salvador. Y la Biblia enseña que esta época en la que vivimos es la época del Espíritu Santo. A través de la época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo, la obra de redención de Dios se completará. También debemos tener en mente que en cada época hay un tiempo para todo. Hay un tiempo establecido para la época del Padre.
Asimismo, un tiempo establecido para la época del Hijo. Puesto que Dios dividió la obra de redención en 3 épocas, debe haber un periodo específico para cada época. Desde este punto en adelante, aprendamos cómo Dios está guiando su obra de redención a través de estas 3 épocas. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí, necesitamos enfocarnos en las palabras: id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos. ¿Bautizándolos en qué nombres? Puesto que está escrito: bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Debe haber un nombre de Dios Padre que lleva a cabo esta obra. Además dice: bautizándolos en el nombre del Hijo. Así que debe existir un nombre para Dios Hijo quien lleva a cabo esta obra. Por último, está escrito: bautizándolos en el nombre del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué debe existir también para el Espíritu Santo? Debe haber un nombre para el Espíritu Santo. Actualmente, ninguna iglesia bautiza a las personas en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, excepto la Iglesia de Dios. Es realmente sorprendente. Esas iglesias no entienden por completo los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No se supone que deben seguir las instrucciones de la Biblia? Cuando a Noé se le dijo que construyera el arca, hizo todo según lo que Dios le mandó y fue salvo. ¿Acaso Naamán no fue curado de su lepra cuando se lavó en el río Jordán, en obediencia a las instrucciones del profeta Eliseo? De la misma manera, Jesús nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 28, que debe existir el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, y que debemos bautizar a las personas en esos nombres. El nombre de Dios Padre es Jehová. Cuando Dios vino a la tierra y guió la obra de redención en la época del Hijo, su nombre era Jesús. Entonces, también debe existir un nombre para el Espíritu Santo. Solo el bautismo que se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo puede considerarse una verdadera señal y el primer paso de la salvación. Como estamos viviendo en la época del Espíritu Santo, no es solo cuando conocemos el nombre del Espíritu Santo que podemos recorrer el camino de salvación que Dios mandó. Sin embargo, en esta época, ¿no están todas las iglesias orando en el nombre de Jesús? Cuando preguntamos, ¿por qué oran en el nombre de Jesús?, sus respuestas son vagas. Cuando entendemos claramente las respuestas a las siguientes preguntas, ¿por qué oran en el nombre de Jehová? ¿Por qué oran en el nombre de Jesús? ¿Por qué debemos orar en el nombre de Cristo Ansanjón en esta época? Podemos actuar según nuestro entendimiento y dirigir nuestra fe hacia el reino de los cielos. Veamos Isaías capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí, ¿no hay qué? No hay quien salve. Está escrito que fuera de Jehová Dios, no hay otro Salvador. El Salvador de la época del Padre no es otro más que Jehová Dios. No obstante, veamos cómo cambió el nombre del Salvador después de que Jesús viniera a la tierra. Veamos Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. En Isaías capítulo 43 se lee: fuera de Jehová no hay quien salve. Y en Hechos capítulo 4 dice: no hay otro nombre fuera de Jesús en que podamos ser salvos.
Algunos podrían malinterpretar y decir, ¿no es esta una contradicción en la Biblia? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno y el mismo Dios. En la época del Padre, un nombre es usado como el Salvador. En la época del Hijo, un nombre diferente es usado como el Salvador. Y en la época del Espíritu Santo, otro nombre es usado como el Salvador. Todos son el mismo Salvador, pero la diferencia radica en la época. Entonces, ¿cuál es el nombre del Salvador en la época del Espíritu Santo? Vayamos a Apocalipsis para confirmarlo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 se lee: Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios. ¿Y qué escribirá? Mi nombre nuevo. Aquí, ¿a quién indica yo? Jesús enseñó que él tendría un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Además de Jesús, es el nombre del Espíritu Santo. El propósito de un nombre es que otros lo llamen por él. Aunque su nombre le pertenezca, ¿acaso no es más utilizado por otros? Aquí también Jesús dijo, escribiré sobre él mi nombre nuevo. Entonces, ¿en qué época invocaremos el nombre nuevo? No es en la época del Padre ni en la época del Hijo, sino en la última época, la época del Espíritu Santo, que debe aparecer el nombre nuevo. Confirmemos esto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Las cosas que deben suceder pronto se refieren al futuro. Dado que Juan escribió lo que debía suceder después, ¿no son estas las profecías sobre la época del Espíritu Santo? Por eso está escrito en el capítulo 3, mi nombre nuevo. La Biblia nos hace conocer que en la última época, la del Espíritu Santo, el nombre nuevo de Jesús nos salvará. En cada época, averigüemos de qué nombre debe ser testigo el pueblo de Dios. Regresemos a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Podemos ver aquí que en la época del Padre, los profetas sirvieron como testigos que testificaban que Jehová era el Salvador. En testigos de quién debían convertirse cuando Jesús vino, Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y testigos de quién debían ser? Me seréis testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. En Isaías capítulo 43, todos los creyentes en esa época eran testigos de Jehová. Pero en Hechos capítulo 1, Jesús ordenó que debían ser testigos de Él. Y en Mateo capítulo 24 está escrito, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el Hijo del Hombre está cerca, a las puertas. Desde el tiempo de esta profecía, comenzó la época del Espíritu Santo. Como está escrito, todo tiene su tiempo. También hay un tiempo para el nombre nuevo. El nombre Jehová tenía que ser usado hasta la aparición de Jesús. Y el nombre Jesús tenía que ser usado hasta su aparición por segunda vez. Su nombre nuevo debe ser usado cuando aparezca por segunda vez. Este es el modo de salvación
como instruye la Biblia. Si Naamán hubiera tratado de curar su lepra a su manera, no habría sido curado. Noé fue salvo, mientras que todos los demás fueron destruidos, porque hizo todo obedientemente, tal como Dios le instruyó. Es a través del nombre de Jehová en la época del Padre, a través del nombre de Jesús en la época del Hijo, y a través del nombre nuevo de Jesús en la época del Espíritu Santo, que la perfecta obra de la redención puede cumplirse. Entonces hoy, ¿en el nombre de quién oran todas las iglesias del mundo? Todas oran en el nombre de Jesús. ¿Qué hay de Abraham, Noé, Isaac, Jacob, Elías y Eliseo, que vivieron antes de que Jesús viniera a la tierra? ¿Oraron ellos en el nombre de Jesús diciendo, oremos en el santo nombre de Jesús? No lo hicieron. ¿Por qué no? ¿En qué época vivieron Abraham y Noé? En la época del Padre. Por eso todos oraban en el nombre de Jehová. Pero después de que Jesús viniera a la tierra, el nombre cambió y el pueblo de Dios decía, oro en el santo nombre de Jesús. Hicieron esto porque sus oraciones podían ser respondidas solo cuando oraban en el nombre del Salvador de sus respectivas épocas. Confirmemos esto a través de la Biblia. Veamos Salmos capítulo 116, versículo 4. Entonces invoqué, ¿el nombre de quién? El nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Cuando apareció Jesús, ¿cómo cambió su oración? Juan, capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Esto significa, hasta ahora no han orado en el nombre de Jesús. ¿Qué dijo después de esto? A partir de ahora, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dado que estaba a punto de dejar de lado su carne y ascender al cielo, dijo, hasta ahora, no habéis orado en mi nombre. A partir de ahora, orad en mi nombre. Hasta que Jesús les enseñó a orar de esta manera, todos los creyentes estaban orando en el nombre de Jehová. Sin embargo, tras la ascensión de Jesús al cielo, todos comenzaron a orar en el nombre de Jesús. En la época del Padre, oraron en el nombre de Jehová, y en la época del Hijo, oraron en el nombre de Jesús. Entonces, en la última época del Espíritu Santo, ¿en el nombre de quién debemos orar? Es claro que debemos orar en el nombre nuevo. Según la Biblia, la Trinidad significa que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Aunque Dios desempeñó 3 roles desde los días de Adán hasta el fin del mundo, para el cumplimiento de esta obra de redención, los 3 son uno y el mismo Dios. Ya hemos visto el testimonio bíblico acerca del Salvador, quien iba a venir en la época del Espíritu Santo. Como está escrito en el libro de Isaías capítulo 25, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Cristo Ansanjón es el Salvador de la época del Espíritu Santo que vino a la tierra. El hecho de que invoquemos el nombre nuevo de Jesús, ¿significa que no creemos en Jesús? No se debe a que creemos absolutamente en Jesús, que hemos recibido su nombre nuevo cuando apareció por segunda vez. Confirmemos que Dios está abriendo el camino a la salvación para la humanidad, con los nombres de Jehová en la época del Padre, de Jesús en la época del Hijo, y de Cristo Ansanjón en la última época del Espíritu Santo. En la época del Padre, ¿el nombre de quién debía invocar el pueblo para ser salvo? Leamos Joel capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. En la época del Padre, los que invocaban el nombre de Jehová eran salvos. La época del Hijo continuó hasta que Jesús vino a la tierra por segunda vez. Es evidente que la gente pudo ser salva por el nombre de Jesús hasta ese momento. Veamos el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué? Serás salvo. ¿Qué época es esta? Acabamos de confirmar en Joel capítulo 2 que aquellos que invocaron el nombre de Jehová fueron salvos. Aquí, sin embargo, aquellos que invocaron el nombre de Jesús fueron salvos. ¿Puede haber contradicción en la Biblia? Cuando entendamos plenamente el límite de época, podremos obtener las respuestas exactas de la Biblia. Como pueden ver, la Biblia claramente explica: si invocan el nombre de Jesús, serán salvos. Cuando la época del Hijo termina y la época del Espíritu Santo empieza, ¿el nombre de quién debemos invocar para ser salvos? No podemos ser salvos a menos que invoquemos el nombre nuevo. Como Mateo capítulo 24 profetizaba: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el Hijo del Hombre está cerca a las puertas. Esto hace saber a todas las personas cuándo aparecerá Jesús en la tierra por segunda vez. Después de ese tiempo, la obra de redención de Dios se llevará a cabo en el nombre del Espíritu Santo. A partir de entonces, no puede ser salvo invocando los nombres de Jehová o de Jesús, porque la época del nombre nuevo ha llegado. Si invocan el nombre nuevo, serán salvos. Esto es lo que Dios enseñó a través de la Biblia. Oración en el nombre nuevo. Cantar alabanzas al nombre nuevo. En la época del Padre, ¿a quién alababan con himnos? A Jehová Dios. Esto está escrito en el libro de Salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo el propósito y el enfoque de los himnos eran cantar alabanzas, dar gracias, gloria y honor al Salvador de esa época. En la época del Hijo, ¿a quién alababan con himnos? A Jesús. Aleluya, Jesús ha resucitado y ha ascendido. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Todos cantaban alabanzas en el nombre de Jesús. ¿Por qué el nombre de Jehová no se menciona ni siquiera una vez? ¿No es extraño? ¿Cuál es la razón? Se debe a que cada época tiene su propio periodo. Hay un tiempo para la época del Padre y también un tiempo para la época del Hijo. En la época del Espíritu Santo, toda la obra de la redención para salvar a la humanidad se realizará a través del nombre nuevo. Para recibir la salvación, la Biblia enseña que nuestra oración y alabanza deben ser en el nombre nuevo de Cristo Ansanjón, el Salvador de esta época. Hoy, hemos confirmado este hecho mediante la Biblia. Demos gloria, gracias y honra eternas a nuestro Padre Celestial Ansanjón y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén, quienes vinieron a la tierra conforme a todas las profecías de la Biblia, esperando que todos reciban salvación y entren en el eterno reino de los cielos, siguiendo la guía del nombre nuevo en esta época. Quisiera concluir el sermón. Muchas gracias.